Lucas capítulo 2, y vamos a estar leyendo en esta mañana los versículos 39 al 52. Es el pasaje que vamos a exponer en la mañana de hoy. Lucas capítulo 2, versículos 39 al 52. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que él les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Uno de los aspectos más cruciales del cristianismo, sin duda alguna, es la encarnación del Hijo de Dios. El hecho de que la segunda persona de la Trinidad asumiera una naturaleza humana con todo lo que eso implica, no solo fue vital para nuestra salvación, sino también para nuestra santificación, para nuestro crecimiento en gracia. Dice el autor de la carta a los Hebreos que nosotros, los creyentes, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En otras palabras, nosotros sí tenemos un sumo sacerdote que nos compadece en nuestras luchas, porque él mismo las experimentó como hombre. Ningún aspecto de la raza humana le fue ajeno a nuestro Señor Jesucristo, porque Él se identificó plenamente con nosotros, excepto que Él nunca pecó. Mis hermanos, el Señor Jesucristo entiende perfectamente las dificultades, las tentaciones, las luchas que tú y yo tenemos que enfrentar cada día. No solo porque Él es Dios, sino también porque en un punto de la historia Él vino a este mundo a compartir plenamente nuestra humanidad. Él nació como todos nacemos, aunque no fue engendrado como todos fuimos engendrados, eso ya lo vimos en un sermón anterior, pero Él nació como todos nacemos. Él tuvo que pasar como hombre por las mismas etapas de desarrollo que todos tenemos que atravesar en nuestro proceso de madurez. Y en cada una de esas etapas enfrentó las tentaciones y dificultades que nosotros hemos tenido que enfrentar. Al niño Jesús le cambió la voz, le salían gallos, probablemente le salieron espinillas en la cara. Él entiende perfectamente lo que significa ser un adolescente de 12 años. Lamentablemente, muchos cristianos no pueden encontrar consuelo y aliento en esa gloriosa doctrina de las Escrituras, porque no poseen una comprensión adecuada de lo que implicó la encarnación del Hijo de Dios.
Algunos pensarán, ¿acaso no tenía Jesús una enorme ventaja sobre nosotros por el hecho de ser Dios? ¿En qué sentido es alentador para mí saber que Él venció la tentación si a final de cuentas Él no podía pecar de ninguna manera por causa de su naturaleza divina? Bueno, esas son algunas de las cosas que yo quiero enfocar en la mañana de hoy a la luz de este pasaje que acabamos de leer en el Evangelio de Lucas. Este es el único relato que encontramos en los Evangelios sobre la juventud temprana del Señor Jesucristo. Pero lo que dice es suficiente para que podamos tener una idea bastante aproximada de lo que significó para Él ese período de su vida. Más adelante, a partir del siglo II de la era cristiana, comenzaron a aparecer otros evangelios que trataron de llenar ese supuesto vacío de Mateo, Marcos, Lucas y Juan con respecto a la niñez y a la juventud del Señor. Pero las historias que cuentan esos evangelios no podían ser más absurdas, más disparatadas y aún blasfemas. Por ejemplo, en el Evangelio de la Infancia, escrito supuestamente por Tomás, el apóstol, obviamente no fue Tomás, porque este libro se escribió en el siglo II, se nos dice que cuando Jesús tenía 5 años de edad, formó 12 gorriones de barro, por lo que fue denunciado ante su padre José, porque había cometido el pecado de hacer eso en el día sábado. Y José se dirigió al lugar que estaba Jesús. Y aquí estoy citando el Evangelio de la Infancia. Lo vio y le gritó, ¿por qué haces en día sábado lo que no está permitido hacer? Pero Jesús, dando una palmada y dirigiéndose a los gorriones, exclamó, ¡volad! Y los pájaros abrieron sus alas y volaron, piando con estruendo. Y el hijo de Anás, se encontraba allí. Y con una rama de sauce dispersaba las aguas que Jesús había reunido. Porque anteriormente Jesús jugando había hecho un canalito de agua y este niño se lo desbarató. Y Jesús, viendo lo que ocurría, se encolerizó y le dijo, insensato, injusto e impío, ¿qué mal te han hecho estas fosas y estas aguas? He aquí que ahora te secarás como un árbol y no tendrás ni raíz, ni hojas, ni fruto. E inmediatamente aquel niño se secó entero. Otra vez Jesús atravesaba la aldea y un niño que corría chocó con su espalda. Y Jesús, irritado, exclamó, no continuarás tu camino. Y acto seguido el niño cayó muerto. Y algunas personas que habían visto lo ocurrido se preguntaron, ¿de dónde procede este niño que cada una de sus palabras se realiza tan pronto? Y los padres del niño muerto fueron a encontrar a José y se le quejaron diciendo, con semejante hijo no puedes vivir en la aldea, porque mata a nuestros hijos. Y José tomó a su hijo aparte y lo reprendió diciendo, ¿por qué obras así? Estas gentes sufren y nos odian y nos persiguen. Y Jesús respondió, sé que las palabras que pronuncias no son tuyas. Sin embargo, me callaré a causa de ti, pero ellos sufrirán su castigo y sin demora todos los que lo acusaban quedaron ciegos. Y así continúa relatando las historias más increíble. Yo recuerdo hace unos años cuando una hermana se me acercó, una persona aquí se me acercó para preguntarme, ¿usted ha leído el Código Da Vinci de Dan Brown? Yo dije, mira, ni lo he leído ni tengo deseos de leerlo, pero después, cuando vi el boom que la novela estaba haciendo, tuve que hacer el tremendo sacrificio de leer esa novela de principio a fin. Y ustedes recordarán que dimos 2 clases de escuela dominical al respecto. Cuando yo escucho a Dan Brown decir, hay otros evangelios que han sido ocultados por la Iglesia Católica en una conspiración para que nosotros no conozcamos al verdadero Jesús. Yo no sé si reírme o llorar. Si estos son los otros evangelios que la Iglesia Católica ha ocultado para que no conozcamos la verdadera historia de Jesús. Mire, mis hermanos, que lo conozcan todo el mundo. Esto es obviamente un
disparate, absoluto y total. Ahora, lo cierto es, mis amados hermanos, que durante esa etapa de desarrollo, Jesús vivió una vida tan normal que, excepto por el hecho de que él nunca pecó, nadie hubiera podido pensar que ese niño era el Dios encarnado. De hecho, en los evangelios se nos dice que ninguno de sus hermanos creyó en él, sino hasta después de su resurrección. Ellos compartieron el mismo hogar, la misma casa con Jesús. Pero era una niñez completamente normal. Los que visitaban la casa de José y María y veían a sus niños jugando juntos, ellos no percibían en el rostro de Jesús una especie de aureola como lo pintan en algunos cuadros del Renacimiento. La razón por la que los evangelistas no nos dan información de ese periodo es porque su interés no era proveernos una biografía exhaustiva de Jesús, sino centrar su atención en aquellos aspectos de su vida y ministerio conectados con la redención. Y es con esa perspectiva en mente que debemos considerar este evento de la adolescencia del Señor que se nos narra en Lucas 2. Se trata de un recuento breve, conciso, de lo que ocurrió en ese viaje a la ciudad de Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Pero lo poco que dice resulta sumamente instructivo para entender lo que significó para el Hijo de Dios hacerse hombre. Antes de pasar a considerar el relato, quiero recordarles que en este momento estamos exponiendo una serie de estudios cuyo propósito es llevarnos a contemplar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para que de ese modo sigamos siendo transformados de gloria en la misma imagen, como dice Pablo en 2 Corintios 3:18. Contemplando a Cristo y su gloria, somos transformados. Y en este breve relato hay varios aspectos de la vida del Señor en lo que nosotros debemos meditar. Veamos otra vez los versículos 41 al 42. Voy a ir a través de la historia haciendo comentarios aquí y allá para luego traer algunas aplicaciones. Dice en el versículo 41, e iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. La ley de Moisés estipulaba que todos los varones de edad madura debían subir a Jerusalén al menos 3 veces al año durante las 3 grandes fiestas religiosas: la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Pero debido a la dispersión que sufrieron los judíos en siglos anteriores al nacimiento de Cristo, se hizo muy difícil el cumplimiento literal de este mandamiento. Por eso vino a ser una costumbre que muchos asistieran por lo menos una vez al año. Y en el caso de José y María, que vivían a unos 100 kilómetros de Jerusalén, en la ciudad de Nazaret, ellos acostumbraban a subir a la fiesta de la Pascua, que conmemoraba la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Y en esta ocasión, ellos decidieron llevar a Jesús con ellos. ¿Por qué? Porque él había cumplido los 12 años de edad. Y pronto estaría celebrando la ceremonia que en el pueblo de Israel marcaba el inicio de su madurez al cumplir los 13 años. A partir de ese momento, el joven israelita venía a ser personalmente responsable de observar los rituales estipulados en la ley de Moisés. Por eso es que esta ceremonia, que todavía los judíos celebran en el día de hoy, se llama el Bar Mitzvah, que significa el hijo del mandamiento. Fue en ese momento crítico de la vida de Jesús cuando José y María decidieron llevarlo con ellos a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y los que me conocen saben que yo no soy dado a estar especulando con las historias bíblicas, pero yo me pregunto, ¿qué estaría pensando y sintiendo Jesús al dirigirse a la casa de Dios a celebrar una fiesta
que giraba en torno al sacrificio del Cordero Pascual. Tal vez consciente de que Él era ese Cordero de Dios que habría de ser sacrificado por los pecados de muchos. Lucas no especifica si esta fue la primera vez que Jesús visitó el templo de Jerusalén durante la Pascua, pero tal vez fue así. Y podemos imaginar la emoción que Jesús debía estar sintiendo por primera vez en su vida al dirigirse a un lugar tan especial en la historia y adoración del pueblo de Israel. Versículos 43 y 44. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. La fiesta termina, duraba 7 días, de modo que José y María parten con la caravana de regreso a la región de Galilea. Debido a los peligros que los viajeros podían encontrar en un camino que duraba 5 días, decenas de familias decidían viajar juntas para cuidarse entre sí. Normalmente, las mujeres y los niños iban delante, los hombres iban detrás. Y siendo que Jesús tenía 12 años y se estaba acercando a su bar mitzvah, bien podía encajar en cualquiera de los dos grupos de la caravana. Así que al salir de Jerusalén, ni José ni María se percatan de que Jesús no estaba con ellos. Dice en el versículo 44 que ellos pensaron que Jesús se encontraba en algún lugar de la compañía. No sería extraño que José dijera, no, él debe estar con su madre. Y que María pensara, seguramente está con José. Ahora, niños y jóvenes, no solamente los que tienen de 11 a 13 años de edad, niños y jóvenes en general, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Pueden tus padres confiar en ti de ese modo? Porque evidentemente José y María confiaban en Jesús. ¿Pueden tus padres confiar en ti de ese modo, sabiendo que te vas a comportar exactamente como ellos quieren que lo hagas, aun cuando estés lejos de su vista? José y María confiaban en el Señor. Ellos sabían que Él era lo suficientemente responsable, lo suficientemente juicioso como para no estar metiéndose en problemas, ni estar causándole problemas a otros. Al finalizar el día, los viajeros solían reunirse en un lugar previamente acordado para pasar la noche. Y es allí cuando, oh sorpresa, José y María se dan cuenta que Jesús no estaba allí. Hace muchos años, cuando nuestra hija Stephanie tenía unos 9 o 8 años, no me acuerdo, nosotros fuimos a un lugar en Estados Unidos, estábamos viendo la tumba del soldado desconocido en Arlington. Y yo estaba tan absorto viendo la ceremonia, y de repente Gloria se va con un grupo que andaba con nosotros. Yo, que para ese tipo de cosas a veces soy un poco infantil, me quedo ahí observando la ceremonia y cuando termina me voy también. Yo estaba presuponiendo que Gloria andaba con la niña. Cuando finalmente nos juntamos en la parada del tren, oh sorpresa, Stephanie no estaba allí. Yo no recuerdo, bueno, excepto el día de la explosión aquí, yo no me acuerdo otro día que yo haya corrido tan rápido. Y gracias al Señor no hubo mayores inconvenientes, pero esas cosas pasan. Y le pasó a José y María. Llegan al sitio, se reúnen. Oh, ¿y dónde está Jesús? Así que José y María comienzan a buscar al niño afanosamente entre parientes y conocidos, pero no lo encuentran. Así que al día siguiente ellos deciden regresar a Jerusalén. Versículo 45. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles
y preguntándoles. Eso no quiere decir necesariamente que el niño se perdió por 72 horas. Ahora, tomando en cuenta el día de viaje hacia Galilea, ya va un día, luego el día de viaje hacia Jerusalén, ya van 2 días, probablemente lo que Lucas nos quiere decir es que ellos encontraron al niño al tercer día del incidente. Allí encontraron a Jesús en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y otra vez, niños y jóvenes, yo quiero que ustedes noten dónde fue que José y María encontraron a Jesús. Y lo que él estaba haciendo cuando lo encontraron. Él estaba con 12 años de edad, sin la supervisión de sus padres, por decisión propia. Estaba en la casa de Dios aprendiendo de la palabra de Dios. Lucas quiere que nosotros sepamos que a los 12 años de edad Jesús le daba importancia a las cosas que realmente tienen importancia. Niños y jóvenes, y cuando digo jóvenes, me refiero a todo tipo de jóvenes. La Biblia es la palabra de Dios. Y lo que Dios nos dice allí es de suprema importancia, sin importar la edad que tengas. El momento para comenzar a interesarte en el estudio de la Biblia no es cuando cumplas 18 años, no es cuando te gradúes de la universidad, es ahora. Ahora. Hace unas semanas, alguien me pidió que me reuniera con un grupo de jóvenes, una petición un tanto peculiar, y les diera el consejo que yo les daría de saber que me quedan solo 5 minutos de vida. Esa fue la encomienda. Por supuesto, yo duré más de 5 minutos hablando, pero mi consejo a esos jóvenes básicamente fue este. Ustedes no se encuentran en una etapa de transición en su vida, esperando que llegue un momento más propicio para comenzar a vivir para Dios y servirle a su pueblo. Ustedes ya están viviendo la vida, ahora mismo, ya. Y lo que deben hacerlo ahora, no mañana. Alguien decía, el mañana es el día del diablo. El hoy es el de Dios. El mañana es el día del diablo. Joven, no caigas en la trampa de pensar que cuando llegues a otra etapa de tu vida, tú vas a comenzar a tomar en serio tu vida cristiana. No es ahora cuando debes comenzar a vivir para Dios, no mañana. Es ahora cuando debes tomar en serio las Escrituras y estudiarla cada cual según la madurez que tenga, según la capacidad que Dios le haya dado a cada uno. Ahora, padres, aquí también hay una enseñanza para nosotros. Mis hermanos, nuestros hijos necesitan la palabra de Dios y la necesitan ahora. Es por eso que estamos poniendo tanto empeño en este nuevo programa de escuela dominical que comienza en septiembre y en el que todos nosotros como iglesia debemos estar involucrados. Somos todos nosotros los que debemos abrazar esta visión y ese compromiso para que la próxima generación siga adorando al Dios vivo y verdadero. Mis hermanos amados, no es la iglesia la que tiene la responsabilidad primaria de educar a nuestros hijos en el temor de Dios. Esa es nuestra responsabilidad.
De hecho, déjeme decirles de antemano que este programa que comienza en septiembre no podrá funcionar adecuadamente sin la involucración de los padres. Si ustedes llegan tarde a la escuela dominical, sus hijos llegarán tarde, sus hijos van a perder la bendición de estar allí en el momento preciso cuando se va a enseñar la palabra de Dios. Y yo deseo, hermanos, que todo miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo esté aquí esta noche. Porque lo que va a pasar aquí es importante para la iglesia, no para los padres, para la iglesia. Queridos hermanos, mientras más pronto se empapen nuestros hijos del conocimiento de Dios y de su voluntad, mejor equipados estarán para servirle y adorarle y para vivir una vida que habrá valido la pena de ser vivida. Eso fue lo que sucedió con Jesús. Y el resultado fue evidente, versículo 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. A los 12 años de edad, Jesús poseía un conocimiento inusual de la Biblia. Y Él es el modelo que todos nosotros debemos imitar en cualquier etapa de nuestra vida. Él es el modelo. Todos los que le oían se maravillaban. Irónicamente, unos años más tarde, muchos de esos que estaban maravillados serían los que después gritarían, ¡crucifícale! Pero todavía ellos veían a Jesús como un jovencito inusual, no como una amenaza. Versículo 48. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y esa frase, te hemos estado buscando, da la idea de una búsqueda prolongada. José y María probablemente peinaron Jerusalén de arriba abajo buscando a Jesús. Como bien señala el comentarista Hendrickson, las palabras de María revelan una mezcla de sorpresa, reproche y angustia. Hay que ponerse en el lugar de una madre, en una situación así. En ese momento, su preocupación de madre parece haber nublado el conocimiento de lo que el ángel Gabriel le había revelado en la anunciación acerca de quién era ese niño realmente. Pero ahora escuchen la respuesta que Jesús le dio a su madre. Y de paso, estas son las primeras palabras del Señor que se recogen en los evangelios. Versículo 49. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? El texto dice literalmente, ¿no sabíais que en las cosas de mi Padre me es necesario estar? Es por eso que algunas versiones traducen en la casa de mi Padre, otros traducen en los negocios de mi Padre. Pero tanto en un caso como en el otro, lo que yo quiero resaltar es el contraste entre las palabras de María y las palabras de Jesús. María le dice, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Jesús le responde, ¿no sabíais que en las cosas de mi Padre me es necesario estar? En una manera muy sutil, muy tranquila, Jesús le recuerda a María que él tenía una relación filial con Dios el Padre que estaba por encima de cualquier otro tipo de filiación humana. No solo Jesús estaba a punto de llegar a su bar mitzvah y ser un hijo del mandamiento, Jesús le está diciendo, madre, no te olvides, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. ¿No sabíais que en los negocios, en los asuntos de mi Padre es necesario estar? Era necesario para Jesús hacer lo que Él hizo. Y si ellos hubieran tomado en cuenta lo que ellos ya sabían acerca de Jesús, ¿no habrían pasado tanto trabajo buscándolo?
Eso es lo que implica la respuesta del Señor. Con una tremenda naturalidad le dice, pero ¿y por qué no vinieron directamente al templo? ¿Por qué ustedes pasaron tanto trabajo? ¿Por qué no vinieron directamente aquí? ¿Acaso no sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre atendiendo los negocios de mi padre? Tristemente José y María todavía se quedaron sin comprender del todo el alcance de su palabra, versículo 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Una gran parte de los sufrimientos del Señor tuvo que ver con la incomprensión de la gente que lo rodeaba. A lo largo de su vida y ministerio, ni sus familiares, ni sus discípulos entendieron muchas veces lo que él decía. Pero ahora escuchen, jóvenes, ahora escuchen, niños. A pesar de que José y María no entendían muchas cosas acerca de él, a pesar de la conciencia que él tenía de su relación particular y especial con Dios el Padre, Jesús, el niño de 12 años, decidió someterse a ellos. Versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿No es verdad que muchas veces los jóvenes excusan su rebeldía en la falta de comprensión de sus padres? Mis padres no me entienden. Por eso es que se me hace tan difícil obedecerlos. Pero eso no fue lo que hizo Jesús. Consciente del mandamiento de honrar padre y madre, Jesús decidió someterse a José y a María, independientemente de que Él era la segunda persona de la Trinidad encarnada, independientemente de que ellos no lo entendieran. Él se sometió. Esa era la voluntad de su Padre. Y eso fue exactamente lo que Él hizo. Bien, hasta aquí el relato de lo que ocurrió en la vida de Jesús cuando Él tenía 12 años. Lo que sigue es breve, pero aquí es que comienza la prédica. Va a ser breve, pero esta es la prédica ahora. Esto es lo que yo quiero dejar en vuestras mentes y en vuestro corazón. El comentario que hace Lucas en el versículo 40 y en el 52. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Mis hermanos, ¿cuál es la clara enseñanza de estos textos? Que Jesús poseía una naturaleza humana normal, exactamente igual a la tuya y a la mía, excepto que Él nunca pecó. De hecho, es interesante notar que lo que Lucas dice de Jesús, también lo dice de Juan el Bautista. En el capítulo 1, versículo 80, dice de Juan, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. El mismo proceso. Mis hermanos, Jesús tuvo que pasar por el mismo proceso de desarrollo por el que deben pasar todos los seres humanos. Él tuvo que experimentar crecimiento físico, Él tuvo que aprender a caminar, Él tuvo que aprender a hablar, Él tuvo que aprender a amarrarse sus sandalias Él solito, Él tuvo que aprender a comer solo, Él tuvo que aprender a leer y a escribir, el niño Jesús. Igualito que tú, igualito que yo, igualito que tus hijos. Jesús tuvo que experimentar crecimiento en sabiduría. No solo en conocimiento. Jesús tuvo que crecer en el mejor uso de su capacidad de razonar para lograr los mejores fines. Eso es lo que significa sabiduría. Y en todo ese proceso
Lucas nos dice que Jesús contaba con el favor de Dios y con una opinión favorable de los hombres. Eso quiere decir, mis amados hermanos, y aquí yo sé que estoy pisando un terreno muy delicado, pero esto quiere decir que la naturaleza divina de Jesús no intervino en el proceso que él tuvo que experimentar como hombre. La naturaleza divina no intervino. Mis hermanos, Dios no experimenta crecimiento en ningún sentido. Él es quien Él es, sin cambio alguno, sin sombra de variación, dice en Santiago 1:17. Pero Jesús sí tuvo que pasar por ese proceso como un ser humano cualquiera, porque su naturaleza humana no fue alterada por su naturaleza divina, de la misma manera que su naturaleza divina no sufrió ninguna alteración debido a su naturaleza humana. Y yo sé que hay un misterio envuelto en esto, que nosotros no podemos comprender de este lado de la eternidad. ¿Cómo es posible que Jesús fuera Dios y fuera hombre? No, nosotros no podemos entender cómo es eso. Pero mis hermanos, debemos tener mucho cuidado de no minimizar la divinidad de Jesús por causa de su humanidad, ni tampoco hacer de él una especie de Superman por causa de su divinidad. Jesús no era un superhombre. Jesús no era un superniño. Jesús era un niño. Un adolescente. No un super adolescente. No. De ninguna manera. Al inicio de este mensaje nos preguntamos si acaso el Señor no tenía una ventaja enorme sobre nosotros en su lucha con la tentación y las dificultades de la vida por el hecho de ser Dios. Bueno, la respuesta es no. No. Jesús no tuvo ninguna ventaja como hombre. Escuchen bien, la razón por la que Jesús pudo sorprender a los doctores de la ley cuando tenía 12 años de edad es porque Él se dedicó a aprender las Escrituras con su memoria humana, como cualquier jovencito de 12 años. Y claro, yo puedo suponer que Jesús sí tuvo una ventaja, pero fue una ventaja moral. Jesús nunca pecó. Y es indudable que el pecado oscurece el entendimiento. Mis hermanos, el pecado nos hace cada vez más brutos. Eso es una realidad. El pecado entenebrece el entendimiento y Jesús nunca pecó. Bueno, en ese sentido Él tenía una ventaja. En ese sentido. Pero mis hermanos, Jesús tuvo que aprender las cosas haciendo el mismo esfuerzo que un niño cualquiera. Jesús tuvo que aprender a leer y a escribir haciendo trazas una y otra vez. Seguramente su letra al principio era fea. Y él tuvo que aprender a mejorar su letra. Era un ser humano normal. Ay, yo quiero meter eso en vuestras mentes hoy. Jesús era un ser humano normal. Y si a lo largo de su vida venció la tentación y nunca pecó contra Dios, no fue por su naturaleza divina. Fue porque en todo momento y en dependencia del Espíritu Santo, Jesús decidió someterse a la palabra de Dios. Noten el capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y más adelante dice: hoy se cumplió esa escritura delante
de vosotros. Y recuerden en el monte de la tentación, ¿cómo se defendió Jesús? Escrito está, escrito está. Jesús usó la Biblia para defenderse de la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Jesús soportó la tentación con la palabra de Dios. Jesús se amparó en los mismos recursos que nosotros tenemos a nuestra disposición para luchar contra el pecado. Él venció a Satanás en el mismo terreno en que Adán perdió la lucha, batallando contra él como hombre. Como hombre. Igual que tú, igual que yo. Por eso decía al principio que la encarnación del Hijo de Dios no solo es vital para nuestra salvación, sino también para nuestra santificación. Nuestro Señor Jesucristo era Dios y hombre, 100% Dios, 100% hombre, con todas las características que hacen que Dios sea Dios y con todas las características que hacen que el hombre sea hombre. Por eso es que Jesús, como hombre, había cosas que él no sabía. ¿Me escuchaste bien? Jesús, como hombre, había cosas que no sabía. Él dijo que el día y la hora de su venida ni él la sabía, como hombre. Es por eso que Jesús se puede quedar dormido en una barca, completamente dormido, cansado. El todopoderoso creador y sustentador del universo estaba cansado, exhausto como hombre. Y los discípulos le levantan y Jesús los mira a todos estos hombres azorados y le dice: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Y se para delante de la barca y le dice al viento y al mar: ¡calla, enmudece! Ahí estaba hablando como Dios. ¡Calla, enmudece! Y con el poder de Dios que él tenía, porque era el Todopoderoso, el mar se puso liso como un espejo. Hombre y Dios. Dios y hombre. Es precisamente por eso que Él puede ser nuestro representante delante de Dios, el único verdaderamente calificado para representarnos en la Cancillería celestial. El único. 1 Timoteo 2:5 dice Pablo: hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo mediador, Jesucristo, hombre. Y mis hermanos, si bien hay aspectos de esta doctrina que nosotros no podemos comprender de este lado de la eternidad, hay ciertas cosas que nosotros sí podemos comprender. Por un lado, esta doctrina nos muestra claramente el extraordinario amor de Dios. El extraordinario amor de Dios. ¿Cómo puede caber en nuestra cabeza que por amor a nosotros, para salvarnos de nuestros pecados, nosotros que éramos enemigos de Dios, nosotros que aborrecíamos a Dios, la segunda persona de la Trinidad decidió hacerse hombre? Asumir una naturaleza humana. Ocultar con el velo de su humanidad el brillo de su divinidad. ¿Cómo entendemos eso? Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 32, si Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Una de las frases más impactantes para mí que se pronunciaron en la conferencia por su causa pasada fue la que C.J. Mahaney citó de John Owen. Él decía, citando a Owen, el más grande pecado que un cristiano puede cometer es dudar del amor de Dios. El más grande pecado que un creyente puede cometer
es poner en dudas el amor de Dios. Y si ella imagina y decía, imagínate a Dios viendo este creyente pasando por circunstancias aflictivas, pero interpretando esas circunstancias aflictivas como Dios no me ama. Imagínate a Dios mirando a ese creyente, a ti o a mí, y diciendo Dios, pero si yo entregué a mi propio hijo, yo lo envié para que lo clavaran en una cruz, yo derramé sobre él toda la ira que tú merecías por tus pecados, ¿qué más tú quieres que yo haga para convencerte de que te amo? ¿Qué más tú quieres que Dios haga? Qué inmenso, incomprensible amor. Pero por otro lado, hermanos, esta bendita doctrina de la Biblia nos provee un gran aliento en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras tentaciones. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. En Cristo tenemos uno que venció la tentación en cada etapa de su vida, haciendo uso de los mismos recursos que tú y yo tenemos a nuestra disposición. Fue como hombre que Él lo hizo, en el poder del Espíritu Santo y en el poder de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. La palabra de Dios. Pero esta doctrina también nos enseña, finalmente, que la salvación es absolutamente imposible fuera de Cristo y de su obra redentora. Mi amigo, ¿sabes por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? Porque no había otra manera en que Dios pudiera salvar a pecadores culpables y seguir siendo justo. No había otra manera. Alguien tenía que morir en nuestro lugar, porque esa es la pena que la justicia de Dios impone sobre el pecado. Pero ese alguien tenía que ser al mismo tiempo un ser de valor infinito. Es por eso que nadie está más calificado ante el tribunal de Dios que aquel que siendo Dios se hizo hombre. Nadie está más calificado para representarnos en el tribunal de Dios que aquel que siendo Dios se hizo hombre. Y estando en esa condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y es en base a esa obra de redención que ahora Dios ofrece libremente en el Evangelio el perdón de todos nuestros pecados y el don de la vida eterna para todo aquel que ponga toda su confianza únicamente en Él. Toda su confianza en la obra redentora de su Hijo. Mi amigo, no desprecies la oferta del Evangelio. No cometas la locura de despreciar la oferta del Evangelio, porque no existe un mayor pecado en un inconverso que menospreciar una salvación tan grande. No existe mayor pecado que menospreciar una salvación tan grande. Alabado sea Cristo, el Hijo de Dios, por siempre y siempre, porque solo Él merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por habernos dado a tu Hijo. Hay muchas cosas aquí que nosotros no podemos entender, pero las que entendemos, Señor, son abrumadoras. Alabado sea el Cordero, exaltado sea el Cordero, que sea alabado por sus santos aquí y en la eternidad por los siglos de los siglos. Que solo Él reciba toda la gloria,
toda la honra y todo el honor. Padre, aplica tu palabra con poder en creyentes e incrédulos aquí, para la gloria de tu Hijo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén.